interesante, qué duda cabe, este paseo por la historia, por los castillos. ¿Cuántos hay en España? ¿Cuántos tienen leyenda? Y mucho que descubrir alrededor de sus almenas y piedras milenarias. ¿Se habrán dado cuenta de un detalle? Y es que cuando hablamos de sensibilidad, con toda la subjetividad que esto tiene, aquí ni ponemos ni quitamos, muchas veces las mujeres son protagonistas, las que, bueno, tienen esa especie de intuición para detectar lo que allí pudo pasar, sea real o no. Hubo mujeres que lo tuvieron mucho más difícil, mujeres que tuvieron que vivir una vida de oscuridad, de ocultamiento, de disfraz. Ahí tenemos algunos elementos que están captando nuestras cámaras, que resumen perfectamente la historia de algunas de ellas que queremos repasar. Es un tema que se le ocurrió a mi compañero Santiago Camacho y que nos dejó de inmediato sorprendidos. ¿Cómo es posible que haya habido mujeres ilustres, importantes, que pasaron toda su existencia mostrando la otra cara? Como en el teatro insólito de la vida. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y así que mejor que ver casos, historias, porque lo van a entender perfectamente. Historias, y vamos a viajar por ella, Carmen, pero que también han sido actualidad. Actualidad muy reciente en el país vecino, en Portugal. Cuéntanos. Sí, Portugal. El 1 de julio del pasado 2007 hubo una noticia que apenas aquí ocupó unos pocos titulares, pero que allí fue importante. Había fallecido un personaje que era muy conocido, el general Tito Aníbal da Paixão Gomes. Este nombre en 1992 fue muy popular, posiblemente el más popular de todo Portugal, porque el general no era tal. El general se llamaba en realidad María Teresinha Gomes. La vida de María Teresinha Gomes es apasionante. Nació en 1933 en Madeira y a los 16 años se va al continente, se instala en Lisboa y inicia una vida de estafadora. Durante muchos años, hasta 1974, se ve envuelta en diversas estafas, es una conocida de la policía portuguesa. Además, parece ser una mujer que sin tener un gran atractivo físico, es una gran seductora y entre sus amantes se cuentan tanto hombres como mujeres. Se casa con un hombre y tiene un matrimonio breve porque enviuda al poco. Pero en 1974 llega a una situación límite. Tiene muchos enemigos, muchas personas que la buscan por sus anteriores estafas, por diversos hechos poco claros. Tiene que huir y de repente, cuando es el Carnaval de Lisboa, tiene una idea increíble. Se le ocurre al ver un escaparate en el que ve un disfraz de general. Inmediatamente compra ese disfraz, compra unas falsas condecoraciones y en ese momento es donde nace el general Tito Aníbal da Paixão. Bueno, hay que decir una cosa, Santi, las imágenes que están viendo a nuestra espalda son el general, es el general. Es el juicio del general. Ahí le vemos en un receso de la audiencia, meditando sobre la suerte que le ha llevado a Teresinha Gomes. Teresinha Gomes. Bueno, en realidad ni en el juicio la llamaban Teresinha, o sea, los testigos, muchos de ellos decían mi general todavía y cuando le preguntaban los abogados sobre cómo lo calificarían, todos decían que era un buen hombre. Tanto es así que el buen hombre estuvo compartiendo vida marital con una mujer, Joaquina Costa, durante 18 años. Pero vamos a ver, Santiago, esto hay que reflexionarlo porque ha sido historia del país vecino. Esta mujer, primero, en una vida de huida, se disfraza o ejerce un plan para ocultarse. Y de repente va evolucionando en la escala militar. Ya pasa del disfraz a convertirse realmente en general y lo consigue. Sí, bueno, en general, o también en don Leandro Cruz, un notable jurista lusitano, o también Edson Costello, agente de la CIA en Portugal.
Todas esas personalidades las va asumiendo Teresina en diversos fraudes que va cometiendo, porque sigue manteniendo su vida como estafadora. Aquí ya como estafador realmente, porque ya es hombre a tiempo completo, hasta el punto de que su pareja no tiene ni idea, y así lo declara en el juicio, de que está conviviendo realmente con otra mujer. ¿Y cómo hizo ese engaño? Esa mujer que estuvo con el general, ¿cómo no supo que era un hombre? Pues realmente, por ejemplo, sobre su vida íntima, la verdad es que el tribunal fue bastante cauto y no hizo demasiadas preguntas, y tampoco Joaquina Costa hizo ninguna declaración al respecto. Lo cierto es que además Joaquina declaró en contra suya, porque estaba bastante dolida, porque recientemente había sido abandonada por el general, que se había ido a vivir con una sobrina suya. Con lo cual no tuvo ningún problema en declarar, por ejemplo, que cuando fue condenado, que le condenaron a 3 años de cárcel, pues que se alegraba muchísimo, entre otras cosas porque estaba evidentemente despechada. Dormían en habitaciones separadas, eso sí se sabe, y la verdad es que de la vida íntima de Teresina general, lo único que sabemos es precisamente de los episodios anteriores a su transformación definitiva en hombre, en la que la podemos calificar como bisexual. Es decir, es una persona, insisto, que tiene en aquel momento un gran atractivo, que no físico, pero sí evidentemente de algún tipo, y que no tiene ningún problema en sus fechorías, porque utiliza ese atractivo para ello, en seducir tanto a hombres como a mujeres. ¿Y qué dijo la Fuerza Armada portuguesa? La Fuerza Armada portuguesa tampoco se pronunció mucho. De hecho, curiosamente, el general tenía 2 causas pendientes, una civil por estafa y suplantación de identidad, pero también tenía una causa militar. Fue condenada por la vía civil, condena que no se cumplió. El tribunal dictaminó que la condena se quedaba en suspenso, eran 3 años de cárcel, pero que, digamos, la publicidad que había tenido el hecho, que fue un escandalazo en todo Portugal, ya de por sí, y los varios meses, 3-4 meses que había pasado en prisión preventiva, pues ya de por sí impedían que volviera a delinquir de esa forma, y creían que era un escarmiento suficiente, con lo cual, si no había reincidencia, se mantenía la sentencia en suspenso. Pero había pendiente un juicio militar, y el juicio militar nunca se llegó a celebrar. Parece ser que la milicia portuguesa, ante una cosa tan embarazosa, decidió ir alargando los plazos hasta que se fuera olvidando un poco el asunto. Y cientos de personas, de soldados, que fueron ordenados por este general, creo que guardaban de él un enorme y buen recuerdo. Bueno, en realidad no se sabe que llegara nunca a ordenar directamente a soldados. Sí participó, por ejemplo, en muchas ceremonias militares. De hecho, allí era donde captaba a posibles víctimas. De hecho, fíjate que ese exceso de confianza fue su perdición, porque en una boda también de un militar, en la que acudió de uniforme, con sable, pistola, con decoraciones, etcétera, etcétera, se dejó retratar por primera vez. Y fue ese retrato el que fue determinante para que le pudieran identificar, y aquello culminara en la detención y el juicio de 1992. Vaya historia, en este caso un disfraz, y poco a poco esa personalidad va apoderándose de la mujer, de Teresina. Ocurrió lo mismo muchos años atrás en nuestra historia, en la de nuestro país. Tenemos ejemplos increíbles que nos va a contar ahora Carmen, otra mujer valiente. Esta sí que vio que solo había un camino para hacer lo que ella quería, ¿no? Claro, era otro tiempo, estamos hablando de 1592, que es cuando nace en San Sebastián Catalina de Erauso. Catalina de Erauso. Nace en el seno de una familia pues bien avenida, con cierta riqueza, y como se solía hacer en la época, las mujeres de cierto nivel tenían o bien que casarse pronto o bien ingresar en un convento. Sus padres deciden que ingrese en un convento, en el convento de San Sebastián el Antiguo, y allí las monjas no podían con ella. Tenía un carácter muy fuerte, todo aquello que la ordenaban no quería hacerlo, no estaba de acuerdo con las normas de que en determinadas horas del día no se podía hablar, tan solo rezar, hasta tal punto que llega a tener un enfrentamiento físico con una de las hermanas, con una de las monjas que estaban allí en la clausura. Este era su aspecto. Esta era Catalina de Erauso, o por lo menos así se la dibujó, poco agraciada físicamente como mujer, así decía las personas que llegaron a conocerla. Sí que es cierto que además cortó su pelo, lo llevaba como si fuera escalonado por los mechones que ella misma se arrancó,
y, como vemos, tenía una nariz bastante grande, ganchuda. Cuando deja el convento, abandona el hábito, lo deja tirado a un lado del muro y pues se adentra en el bosque esperando que allí no la encontraran. Va recorriendo toda España ya vestida de hombre, diciendo, haciendo, realizando algunos oficios como el de mozo, carpintero. Empieza a aprender oficios siempre como un chico. Ella sabe que su salvoconducto para seguir con vida es ser un hombre. Ajá, hasta que llega a embarcarse. En las tropas del Nuevo Mundo que iban, en ese caso, hacia México. Ella, en el barco, actúa como un hombre. Es más, desde el principio dicen que era muy valiente, que se enfrentaba a todos, que era jugadora. Las timbas que se realizaban en el barco y posteriormente las tabernas de Perú y de Chile e incluso de México, donde se centra toda su andadura, pues todo el mundo que la conocía decía que siempre tenía un arrojo físico en cuanto había alguna pelea, alguna lucha. Y gran destreza con la espada. Eso es, hasta tal punto que cuando uno de los soldados que estaban a su cargo, porque llega a ser alférez, tiene una reyerta con otro soldado, deciden batirse en duelo y ella sale a ayudarle. También sale otro hombre con el que tiene que luchar, pero no sabe con quién está luchando. Cuando ya ella decide tirarle al suelo y le va a clavar la espada para darle muerte, se da cuenta que es su hermano Miguel. Pero esa espada, ese hierro ya ha atravesado el cuerpo de su propio hermano. Es entonces cuando se queda un poco descolocada. Ni su propio hermano la ha conocido, la historia ya se hace un poco pública porque ella es capturada por ese asesinato y es cuando entonces decide declarar que es una mujer. Le dice al obispo en confesión, antes de ser juzgada, que ella es una mujer. Es más, el obispo en un principio no la cree y manda que varias matronas la visiten, la analicen y vean si verdaderamente el sexo es femenino. Y efectivamente las matronas la examinan y dicen que efectivamente que es una mujer y que además es virgen. Regresa a España y es en España cuando ya tiene todos los honores de alférez. Y llega hasta Roma y el Papa en Roma la permite vestir de hombre. Tal había sido su hazaña en las batallas, tal había sido su arrojo, su valentía al enfrentarse contra esos enemigos, que el Papa decide dejarla seguir con esa vida masculina. Ella huye de nuevo a México, allí parece que se casa con una mujer, realiza su matrimonio como un hombre, siendo siempre mujer, y allí ya perdemos su pista, desaparece y es enterrada en tierras mexicanas. Murió como hombre. Murió como hombre. Catalina de Erauso, la monja alférez que se batía en duelo y que era una mujer y una religiosa. ¿Increíble o no? Historia antigua, historia moderna. De nuevo con Santi. Vámonos a otro caso. Un hombre o mujer que le gustaba mucho la noche y los lugares un poco turbios. Pues sí, en 1989 falleció Billy Tipton. Falleció en Spokane, estado de Washington, una ciudad pequeña donde vivía hacía muchos años. Y ya se había retirado. ¿Y ahí? Sí, pianista, saxofonista, músico de talento, vividor, con fama de Don Juan. Era un hombre que se había codeado con personalidades del mundo de la noche y de la música como Duke Ellington, Frank Sinatra, etcétera, etcétera. Y pues nada, ya solo quedaba que un médico certificase el fallecimiento. El problema fue cuando el médico llegó y le dijo a Kitty, que era su mujer, pues, ¿usted sabía que el señor Tipton en realidad es la señora Tipton? Kitty no daba crédito, ni siquiera a su hijo adoptivo, de ambos. Desde que tenía 19 años, Dorothy Tipton, que era así como se llamaba, había vivido como hombre. Su pasión era la música. En los años 30, el destino de alguien que quería dedicarse a la música siendo mujer en Estados Unidos estaba abocado pues a trabajar en lo que se llamaba una orquesta para señoritas. Y a Dorothy le apasionaba el jazz. Así que tomó también la solución imaginativa de transformarse en un hombre. Y se transformó, ¿y de qué manera? A conciencia. A conciencia. Porque si nos asombraba que el bueno del general hubiese tenido esposa durante tantos años, pues Billy Tipton no fue ni mucho menos tan monógamo, sino que se le conocen hasta 5 mujeres diferentes. La primera de ellas, Non Earl,
sí que sabía perfectamente que era una mujer y digamos que la suya fue una relación lésbica, pues como hay muchas. La última, Kitty, no llegaron a tener relaciones sexuales nunca porque Billy ya era muy mayor, decía que tenía muy mala salud y pues evidentemente dormían también en camas separadas y nunca hubo ocasión. El problema son June, Betty y Marian, las tres mujeres que hubo por medio, que sí que tuvieron relaciones sexuales con Billy y declararon y juraron que nunca se dieron cuenta de que era una mujer. Cabe imaginarse el tipo de artificios que utilizaría. Billy, desde luego, siempre hacía el amor con la luz apagada. Desde luego, también además, como decía, se movía por ambientes turbios, ambientes de los clubs de jazz típicos de los años 40, en los que había, por ejemplo, frecuentemente peleas. Billy, que no era ni muy alto ni muy corpulento, evitaba entrar en esas peleas aduciendo siempre la misma excusa. Él era pianista, sus manos era la forma de ganarse la vida y se las tenía que cuidar. Aunque luego pues hacía todo tipo de comentarios rudos sobre la pelea, incluso homófobos si tenía la ocasión, con lo cual salvaba más o menos el tipo. La historia de Billy ha llegado a tal punto que se han hecho una novela y un musical, el musical en Inglaterra y la novela en Estados Unidos, sobre la biografía de esta persona. El señora Tipton, ni más ni menos. ¿Algo más para sorprendernos? Pues sí. ¿Se imaginan mujeres piratas? ¿Mujeres, hombres piratas? Sí, así fue. Es curioso además cómo todas estas mujeres tienen mucho éxito, entre las mujeres haciéndose pasar por hombres. E incluso, hablamos antes de Catalina de Erauso, ella se cosía un bulto siempre en el pantalón para que nadie se diera cuenta que su sexo era femenino. Y vamos ahora con las piratas como Mary Read y también Annie Bonny. ¿Y por qué nombro a las dos? Porque las dos coincidieron. Estamos hablando de 1684, que es cuando nace Mary en Londres. Enseguida su madre la viste de chico, pero la viste de chico por una cosa, porque tenía que cobrar una herencia, y si no era un chico no podría cobrarla siendo mujer. Entonces tiene que aquí es la madre la que de alguna forma inicia la historia. Tiene que seguir con esa trama e incluso a los 13 años le pone a servir de mozo. Él no le gustaba llevar esa vida y es entonces cuando decide embarcarse. Se embarca, empieza a ayudar en los barcos, pero conoce a un soldado y se enamora de él. Entonces deja sus ropas masculinas y se casa. Se casa, montan incluso una especie de mesón, pero él fallece a muy pronta edad, a muy temprana edad, y ella decide volver de nuevo a colocarse la ropa de hombre y volver a embarcarse. O sea que esto fue, a diferencia de los otros casos, un viaje de ida y vuelta. Un viaje de ida y vuelta y en varias ocasiones, porque cuando se embarca es capturada por un barco pirata. Un barco pirata, el pirata Calico Jack. En ese barco pirata había un marinero llamado Bonnie. Ese marinero resultó que le gustaba a Mary. Cuando ya estaban a solas iban a intimar, se dieron cuenta que las dos eran mujeres. Haciéndose pasar por hombres. Haciéndose pasar por hombres y las dos ya se habían convertido en piratas. Habían adoptado esa profesión dentro de ese barco pirata y las dos dicen, pues bueno, ya siendo mujeres no nos gustamos la una a la otra porque a ellas les gustaban los hombres. Pasa el tiempo, se siguen enamorando, se vuelven a casar e incluso quedan embarazadas. Pero a todo esto, siempre delante de todos sus compañeros se hacían pasar por hombres. E incluso el capitán, que era el amante de Anne, lo veía bien. Decía que sí, que tenía cierto arrojo con la espada, que también con la daga funcionaba muy bien y que no tenía por qué decir que era su esposa, su mujer. Llega hasta un punto, Iker, que piden la cabeza de estos dos piratas, que eran dos piratas, dos mujeres piratas, y llegan a arrestarlas. Las arrestan y las condenan a la horca por todos los crímenes que han cometido. Porque a todo esto, las dos creo que no se cortaban un pelo en arrasar, degollar, decapitar. Nunca. Incluso se descubre todo cuando son mujeres en una de las ocasiones y así logran asesinar a su contrincante, cuando se están peleando, se están batiendo en lucha, tira a Mary, uno de los piratas, ella enseguida se abre la blusa y se da cuenta que tiene pechos. Él se queda completamente alucinado y es entonces cuando ella aprovecha para coger su daga y degollarle en ese mismo instante, con lo cual ya no puede contar su secreto. Ellas son encarceladas, van a ser ejecutadas en la horca, pero dicen que son mujeres. Es entonces cuando confiesan, y además confiesan delante que de la horca.
delante de la horca. Confiesan que están embarazadas de al menos 6 meses. Había una ley que prohibía colgar, ejecutar a las mujeres embarazadas. Pues bien, una de ellas, Mary, muere a los 37 años de unas fiebres, estando aún embarazada, y Anne decide seguir con ese embarazo, tiene el hijo y su pista desaparece. No se sabe cómo, desaparece de las cárceles y nunca se sabe más de esa mujer pirata. Caramba, como para unas cuantas novelas lo que hemos contado aquí, ¿verdad? Mujeres que se hicieron pasar por hombres y superaron a los hombres en su oficio, fuese bueno o mal oficio, como el caso de los piratas. Y en su valentía, ni más ni menos. Vaya historia para seguir indagando, páginas ocultas de la historia.